talento humano en salud de nuestro departamento y de talento humano en salud invitado fuera de la red departamental. La charla tendrá una duración aproximada de 45 minutos. Si tienen algún tipo de pregunta, comentario, duda, los invitamos a que la puedan registrar en el chat. Y al finalizar la presentación de la doctora Liceida Andrea, se hará la socialización de sus dudas. También podrán hacer uso del micrófono posterior al inicio de la charla. Cuando ya termine la charla, vamos a hacer entonces toda la socialización de dudas, comentarios y preguntas. Agradeciendo de su puntualidad, le doy el espacio a la doctora Liceida Andrea Paniagua y vamos a iniciar la grabación. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Primero, darle las gracias por estar participando en este espacio. Como les menciona la doctora, pues al final resolveremos las dudas, pero también pues quería agradecerle a la Secretaría Departamental permitirnos estar en este espacio y al laboratorio para que hagamos el abordaje adecuado de las personas afectadas por tuberculosis y cuando tienen coinfección con VIH, pues también es un gran reto que tenemos en nuestra atención y en nuestro manejo de los casos. Entonces, vamos a hacer un recorrido en este componente que se refiere a la parte de acciones colaborativas de tuberculosis y VIH. Entonces, voy a cerrar mi cámara, ya era solamente para que referenciaran con quién van a interactuar. Y bueno, comencemos con la charla. Como en la invitación aparecía, está tuberculosis en personas viviendo con VIH. Lo primero que hago la invitación es que hay unos términos que generan cierto estigma y también estamos trabajando en ese componente desde todos los escenarios para reducir el estigma en las personas afectadas por tuberculosis y las personas viviendo con VIH. Entonces, por eso estos términos para que cuando está un paciente enfrente de nosotros, no es el tuberculoso, no es el tosedor, sino que podamos referir como es una condición que el paciente y también está en nuestras manos darle todas las indicaciones y todo el manejo adecuado, pues para que logre curarse. No sé si en el momento veo que no está en modo presentación, pero la voy a poner acá pequeñita porque si la pongo en modo presentación se me bloquea el paso de las diapositivas. Este es un primer acercamiento que tengamos de qué retos tenemos y que no solamente están indicados a nivel mundial, sino que desde los planes nacionales, la resolución 227, que es en lo que se va a basar mi charla, nos trazan unas metas. En esas metas está todo el componente de la rendición de cuentas, que es un componente que se genera a nivel mundial, donde nos dicen en qué indicadores y en qué componentes debemos avanzar en los programas de tuberculosis. Entonces, ustedes ven que dice que para el 2027 hay unas metas numéricas. Dentro de esas metas numéricas está que al menos el 90% de las personas con tuberculosis sean diagnosticadas de manera oportuna y cuenten con un tratamiento adecuado. Y quisiera que ustedes fueran haciendo una lista de chequeo en el transcurso de la charla, pues para ver como institución, como personal de salud, en qué estoy cumpliendo y qué estoy aportando para que efectivamente esta parte se dé. Y pues ahorita que desarrollemos todo el componente de diagnóstico, pues vamos a identificar cuáles son esos puntos que debemos fortalecer. El otro componente, y que también va a ser de gran relevancia en nuestro quehacer y que a veces digamos que no lo tenemos tan en cuenta, y es las personas que requieren el tratamiento preventivo para que no pasemos de tener una infección latente a una enfermedad activa. Y la gran meta es que al menos el 90% de las personas que están en riesgo, y esto incluye a las personas que viven con VIH, pues no desarrollen una tuberculosis y no se mueran por esta causa, porque una alta proporción de los casos
fallecen teniendo la coinfección de tuberculosis y VIH. Y el otro componente que también, ya que está la entidad territorial y ya que estamos nosotros como prestadores, la atención de las personas afectadas por tuberculosis no es solo el manejo clínico y no es solamente del tratamiento, sino que se requiere ese acompañamiento. Entonces también hay una meta trazada de que el 100% de las personas afectadas por tuberculosis accedan a los servicios de salud, pero también que tengo yo mapeado dentro de mi territorio de programas de protección social a los cuales puedan acceder estas personas. Y mucho más, pues si tengo tuberculosis y VIH, qué servicios adicionales y qué programas puedo ofrecer para que se logre una adecuada adherencia al tratamiento. Entonces, esto para que lo tengan en mente, esto está recién generado desde el nivel mundial y hubo pues una reunión y se ha venido trabajando y se va a trabajar en el país en el componente de cómo vamos a rendir cuentas en estos avances que vamos realizando. Como les había mencionado, todo el componente del programa de tuberculosis, tanto desde la parte del manejo programático como el manejo clínico, está en la resolución 227 del 2020, donde nos trazan toda la ruta. Y dentro de eso también está el componente de acciones colaborativas de tuberculosis y VIH, y han venido saliendo, inclusive hace poco salió desde la Organización Mundial de la Salud una guía específica para el manejo de otras enfermedades asociadas, porque sabemos que una gran proporción de los casos tienen tuberculosis y VIH, pero cuando hacemos la caracterización de esas otras condiciones, vemos que la desnutrición, que el componente de el uso de drogas, pues también son condiciones que pueden presentarse con una mayor proporción, y la cuñita pues que no falta de la parte de enfermedades crónicas, que también a veces nos quedamos en que una persona está tosiendo y la rotulamos por otras condiciones, pero no pensamos en que pueda ser una tuberculosis. Esto para que vamos entrando en materia. Entonces, para que tengamos en cuenta qué es lo que pasa con tuberculosis y VIH a nivel mundial. Entonces, la tuberculosis sigue siendo un grave problema de salud pública a nivel mundial y ha causado muchas muertes, y entre ellas se ubica como la segunda enfermedad infecciosa que causa pues muertes en el mundo, pero también, como lo vemos en la diapositiva, es la principal causa de muerte entre las personas que viven con VIH. Y adicionalmente, tenemos que tener en cuenta e ir haciendo en esa listica de chequeo, porque yo sé que muchos podemos estar en un primer nivel de atención y vamos a decir, pero es que yo no atiendo personas que viven con VIH porque ellos van a los centros especializados. Pero cada que tengamos el contacto con una persona que vive con VIH o es un diagnóstico reciente en nuestros primeros niveles de atención, tener muy presente que las primeras acciones para reducir esa mortalidad están en nuestras manos. Entonces, que debemos hacer el abordaje de un diagnóstico, así el paciente tenga una IPS especializada, y adicionalmente ahorita vamos a ver unas medidas iniciales que debemos de tener en cuenta. ¿Qué está pasando en Colombia? Este es el reporte preliminar para el año 2023. La fuente de información de esta es el Instituto Nacional de Salud. Entonces teníamos 19.675 casos, como les digo, un reporte preliminar, y como ustedes lo ven en la gráfica donde están las líneas, entonces aparece la tasa de tuberculosis pulmonar y la de todas las formas, es decir, tanto tuberculosis pulmonar como extrapulmonar. Si ustedes pueden ver, hay un gran salto entre 2020 hasta el 2023, donde esa tasa de incidencia viene en un aumento muy significativo. Y si vemos, hemos pasado de una incidencia de 23 casos por 100.000 habitantes a una incidencia de 35 casos por 100.000 habitantes en la tuberculosis de todas las formas. Y eso mismo pasa con la tuberculosis pulmonar, y pues para que recordemos que la tuberculosis pulmonar es la que se transmite, es la que se perpetúa en la comunidad si no hacemos un abordaje adecuado y oportuno en el diagnóstico y en el inicio del tratamiento. Algunos datos que hay en el reporte, y ya la doctora
que ahorita me presento, o cualquier persona si tiene alguna información adicional y al final lo quieran compartir, aparecen reportados preliminarmente 565 casos nuevos y recaídas para el departamento. Y si ustedes se comparan con el país, pues tienen una incidencia mucho más alta de 58 casos por 100.000 habitantes. Y la proporción de casos que tienen con coinfección de tuberculosis y VIH es un 16%. Entonces, ¿cómo es tan importante fortalecer estas acciones colaborativas para que efectivamente pues la incidencia en un momento uno espera que vaya subiendo, pero que en algún momento se estabilice y puedan reducirse los casos, pero también pues cómo hacemos ese abordaje de una persona que tiene tuberculosis para que, porque tiene VIH, para que no vaya a tener pues la condición de tuberculosis. Entonces, lo primero son los grandes, digamos, la gran sombrilla que nos invita a la resolución y que nos invita a la guía de la Organización Mundial de la Salud, y es hacer acciones colaborativas. Y este es el primer, digamos, del momento, aunque digamos que es una charla desde el componente clínico, pero también cuando nos sentamos entre nuestra entidad territorial, nuestras instituciones de salud, ¿usted cuántos casos tiene por si vigila? ¿Usted cuántos casos tiene por programa? ¿Cuántas personas viviendo con VIH tenemos identificadas y de esas cuántas están recibiendo profilaxis con isoniazida o con rifampicina una vez hacemos el descarte de una enfermedad activa? Ese cruce de información, tener de manera controlada ese sistema de información, esa triangulación de la información es de gran relevancia, y esto no es solamente de los niveles departamentales y municipales, sino que en nuestras instituciones, cada que tengamos un caso, retroalimentarnos y saber qué está pasando con cada uno de los pacientes. La otra gran actividad que nos proponen las acciones colaborativas es qué acciones vamos a hacer para la reducción de la tuberculosis en personas que viven con VIH y qué vamos a hacer en VIH, pues para que las personas pues no lleguen a tener una tuberculosis. Entonces, lo primero es tener una mesa o una instancia donde se pueda tener este trabajo colaborativo, donde no solamente participen los referentes, sino que adicionalmente hayan representantes de la CAPB y se logre también integrar las organizaciones de sociedad civil, toda la parte del enfoque comunitario, que también viene como norma desde hace algún tiempo, desde que inició el Engage TV. Entonces, ¿cómo nos integramos todos para avanzar en este componente de las acciones colaborativas? Lo primero entonces es cómo vamos a reducir la tuberculosis en personas viviendo con VIH, y hay un punto muy estratégico y muy importante que debemos tener en cuenta, y es que en las personas viviendo con VIH no vamos a esperar que tenga tos y expectoración por más de 15 días y que tenga el resto de los síntomas, sino que se debe instaurar un tamizaje clínico, tener en cuenta que siempre debemos de preguntar si hay tos, si hay fiebre, pérdida de peso y sudoración nocturna de cualquier duración, y si la persona presenta cualquiera de estos síntomas, puede estar generándose ese caso de que puede ser una tuberculosis y cómo vamos a descartar una enfermedad activa. Y adicionalmente, si no hay ninguno de estos síntomas, también debemos de preguntar, identificar, esta persona ya fue testeada, hicimos todo el componente de la configuración de una tuberculosis latente. Dentro de los paquetes que se hacen de la atención integral de personas viviendo con VIH, está la prueba de tuberculina, y también pues tener presente, ahorita lo vamos a ver con detalle, qué pasa si hay una tuberculina positiva, cómo vamos a desplegar todo el algoritmo diagnóstico y si estas personas están recibiendo, no solo iniciando, porque esa es la otra condición, a veces iniciamos un tratamiento para tuberculosis latente, pero no sabemos qué pasan con los casos. Y la idea es que puedan terminar el tratamiento, pues para reducir realmente ese riesgo. El otro componente que a veces se nos olvida y nosotros como trabajadores de la salud es el componente de control de infecciones. Y siempre les insisto que nosotros tenemos muy presente la última medida, que es la medida de que sabemos que hay una persona con diagnóstico de tuberculosis y lo que hacemos es ponernos la mascarilla. Y a veces lo que hacemos es que nos ponemos la mascarilla de tela y ni siquiera nos ponemos
un respirador, que es el que debemos de utilizar, pero se nos olvidan las otras medidas. Las medidas de control administrativo es de si llega una persona que está tosiendo a mi institución, ¿cómo priorizo? ¿Cómo le puedo ofrecer una mascarilla quirúrgica? ¿Cómo le doy las indicaciones de etiqueta de tos, de higiene respiratoria para reducir esa carga que se puede generar de bacilos en nuestro ambiente y todo el componente de control ambiental, que sabemos que a veces no es fácil en nuestras instituciones por ser cerradas, por ser edificios, pero tener como esas mínimas medidas de acuerdo a la capacidad que tenga nuestra institución para hacer una atención adecuada y reducir el riesgo de transmisión, tanto para los otros pacientes como para nosotros como personal de salud. Y esto sí que se tiene y se debe tener presente, y cuando nosotros hacemos o desde las entidades territoriales hacen estas visitas de inspección, de vigilancia, de asistencia técnica, no olvidar este componente. ¿Qué está pasando con un plan de control de infecciones muy bien fortalecido en una institución que tenga manejo de personas viviendo con VIH, pues para que no haya esta transmisión dentro de las instituciones? Y el otro componente, pues que también están en la reducción de VIH en personas afectadas por tuberculosis. Entonces, si a una persona, lo primero es que si tiene tuberculosis le debemos hacer la prueba de VIH y debemos también de manera prioritaria coordinar ese ingreso, hacer la atención interdisciplinaria y adicionalmente tener en cuenta si hay en este momento personas conectadas de los primeros niveles de atención, es que si yo tengo los dos diagnósticos al mismo tiempo, lo que yo voy a priorizar es el inicio del tratamiento anti-TB, mientras que espero todo el componente de que el paciente llegue a su IPS de atención para el VIH, pues lo primero que voy a hacer es iniciar el tratamiento para tuberculosis y asimismo el trimetoprim, y ya en el nivel de la IPS de VIH definirán pues si continúan o no con el trimetoprim y la parte pues del tratamiento. Entonces, también para que tengamos en cuenta, es importante tener todo el componente de la educación en VIH y en otras ITS, en estas personas que vienen recibiendo tratamiento para tuberculosis, y adicionalmente cuáles son las modalidades de tratamiento que estamos utilizando. Ya sabemos que la resolución nos trae otras opciones de tratamiento, que no tiene que ir la persona todos los días, sino que podemos hacer el TDO virtual, el TDO comunitario, apoyarnos en estos gestores y en estos líderes que podamos tener en nuestros territorios. Y lo que les mencionaba, entonces, el inicio de trimetoprim sulfa, si no conocemos el conteo de CD4 o si está por debajo de 350 CD4, debemos iniciar este trimetoprim sulfa en nuestros primeros niveles de atención, y cuando ya el paciente llega a la IPS especializada o lo ve el médico experto, pues definirá qué hacer con el trimetoprim y adicionalmente pues iniciar el tratamiento para tuberculosis. Y la otra parte que también pues debemos de tener en cuenta es los tiempos y el tratamiento antirretroviral. Cuando se inicia, entonces lo ideal es que se inicien las primeras 8 semanas del tratamiento, y pues también hemos visto que las normas y las guías nos dicen entre más rápido inicia el tratamiento es muchísimo mejor, a excepción pues de la tuberculosis cuando es meningia, donde sí se da un inicio posterior del tratamiento que puede ser hasta 8 semanas. Esto también nos lo refiere la resolución 227, y es que tenemos una opción preferida cuando yo tengo los dos tratamientos y ahí puede haber una interacción medicamentosa, sobre todo con la rifampicina. Entonces lo que nos dicen las guías y los expertos es trate de mantener la rifampicina y use otros métodos y otros tratamientos alternativos para el tratamiento de VIH, porque pues uno de los medicamentos principales en el tratamiento de TB y que sabemos que nos va a ayudar en la curación del paciente es la rifampicina, entonces tratar de mantenerla en el tratamiento. Entonces nos dan una opción preferida con tenofovir y emtricitabina más efavirenz como primera opción o opción preferida en las personas que tienen coinfección,
y también nos dan otras alternativas, pero pues en estos primeros niveles la idea es que iniciemos, como les digo, el tratamiento anti-TB, si nos corresponde por alguna condición iniciar, tener en cuenta estos medicamentos y si no ya en la IPS especializada pues harían este manejo. La otra parte que es importante que nosotros tengamos en cuenta es cuánto tiempo la persona va a recibir el tratamiento, ¿cierto? Entonces, la resolución nos dice que va a recibir siempre 56 dosis en la fase intensiva y 112 dosis en la fase de continuación, siempre y cuando esta persona esté recibiendo tratamiento antirretroviral y adicionalmente también nos dicen pues nos refieren el recuento de CD4 cómo estaba. Entonces, cuando yo tengo ese diagnóstico, lo ideal es saber en qué configuración clínica tengo el caso para saber si le voy a ordenar las 112 dosis de segunda fase o las 196 dosis, es decir, entre 6 a 9 meses de tratamiento. Entonces, para que eso también lo tengamos presente cuando hacemos los ordenamientos. Y entrando, digamos, en materia y en lo grande que queremos fortalecer en este espacio, y es todo el componente del diagnóstico en las personas que viven con VIH. Entonces, lo primero es que tengamos presente que cuando yo tengo una persona viviendo con VIH, siempre en el algoritmo diagnóstico está saber si tiene una tuberculosis latente o una tuberculosis activa. Y dentro de las prioridades y los grupos de riesgo que se tienen prioritarios en la resolución, y esto no es solamente en Colombia, sino en el mundo, están ciertos grupos que pueden pasar de estar infectados a estar enfermos. Entonces, debemos de identificar siempre si tienen una enfermedad activa y si no la tienen activa, pasar al algoritmo diagnóstico de tuberculosis latente. Y ahí vemos que están las personas que viven con VIH, también están las personas que van a comenzar tratamientos con terapia biológica, adicionalmente las personas con insuficiencia renal crónica, los que están preparados para recibir trasplante de órganos o hemáticos, las personas con silicosis y los niños y niñas menores de 5 años en contactos con personas afectadas por tuberculosis. Y esta es una de las grandes invitaciones también, porque a veces hacemos las visitas epidemiológicas de campo, indagamos quién vive con la persona, pero a veces no entramos en este detalle de qué condiciones pueden tener estos convivientes que no los ubiquen en estos grupos de riesgo. Entonces, siempre tratar de identificar y de hacer preguntas generales y en los niños, pues con mucha más razón, saber y a regularlos y canalizarlos al sistema de salud para que efectivamente identifiquemos si no tienen una tuberculosis activa, pues puedan recibir un tratamiento para tuberculosis latente. Tener en cuenta que la tuberculosis latente hace referencia a que está la micobacteria que permanece dentro del organismo sin presentar signos y síntomas de la enfermedad. Entonces, cuando yo tengo una tuberculosis latente, ella se replica de manera esporádica en algunos momentos o generalmente está dormida, como muy bien lo ven en la diapositiva. Entonces no va a generar ningún signo ni síntoma de la enfermedad, ni son personas que van a transmitir la enfermedad. Entonces, por eso, el diagnóstico básicamente se basa en hacer una prueba de tuberculina y adicionalmente completar con la radiografía de tórax. Pero ¿cuál es el punto inicial? Siempre en el algoritmo diagnóstico se va a comenzar por preguntar si hay signos y síntomas de tuberculosis, que ya vimos que en las personas que viven con VIH son 4, entonces deberíamos siempre estar indagando por esos 4 síntomas, y si es una persona de la población general, es tos y expectoración por más de 15 días. Entonces, siempre tener en cuenta en las personas que viven con VIH, tos, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso. Son los síntomas que debemos de preguntar, y esto mismo también en los niños y en las niñas. Y adicionalmente, pues si no tiene ninguno de los síntomas, entonces lo que vamos a pasar es hacer una prueba de tuberculina.
Tenemos unos puntos de corte, pero en las personas que viven con VIH se dice que hay una tuberculina positiva cuando es mayor a 5 milímetros. Entonces, este es el algoritmo diagnóstico en estos grupos priorizados. Siempre, y no se nos puede olvidar, y es lo grande que resalto si ustedes ven, es descartar la tos con o sin expectoración, fiebre, pérdida de peso y sudoración nocturna de cualquier duración. Aquí no vamos a tener en cuenta los 15 días como lo tenemos en la población general. Si no tiene ningún síntoma, entonces voy a realizar la prueba de tuberculina. Si esa prueba de tuberculina da menos de 5 milímetros, pues también evalúo si realmente es negativa o si debo hacer el efecto Booster. Ese efecto Booster es que tengo una respuesta inmune inicial baja y para poderla potencial entre 7 y 10 días, dice la literatura, pero también la resolución lo dice, a las 3 semanas debemos hacer una nueva prueba de tuberculina para que refuerce ese sistema inmune y tengamos una respuesta. Y si nos da mayor a 5, o si ya desde el algoritmo pues nos dio mayor a 5, hacemos la radiografía de tórax. Si no hay alteración en esa radiografía de tórax, entonces ya podemos iniciar un tratamiento para tuberculosis latente. Entonces, ¿cuáles serían los criterios? Una persona sin síntomas ni signos de enfermedad, con una tuberculina mayor a 5 y adicionalmente que tenga una radiografía sin alteración. Esos serían los criterios para iniciar un tratamiento. Es importante que tengamos en cuenta y ver en nuestra red de prestadores qué pasa con la tuberculina, porque siempre es muy fácil decirle a la persona, la tuberculina hace parte de los códigos CUPS, está en la norma, pero yo hoy me la hago, pero tengo que volver a la institución a que me la lean, pero vivo fuera y en otro municipio, entonces eso a veces, digamos que el tema administrativo también debemos de tenerlo en cuenta para que sean decisiones oportunas y no haciendo una radiografía y la tuberculina muchísimo después o nunca llega el resultado de la tuberculina porque la persona o no se la hizo o se la hizo y no fue a la lectura, que a veces pasa y sabemos que es una queja que a veces desde los programas se tienen por esta condición. Y pues tener en cuenta lo que les mencionaba, cuando es una tuberculina positiva y como lo vemos en la diapositiva, en las personas que viven con VIH, sería una tuberculina mayor a 5 milímetros y en los otros grupos de riesgo. La induración de 10 milímetros o más es sobre todo en los niños que no pertenecen a los grupos anteriores, en los inmunocompetentes y en las personas que somos trabajadoras de la salud. Y también, aunque no podamos interactuar mucho porque el tiempo es corto, pero si quisiera saber, o por lo menos ustedes se piensen, quiénes se han hecho una prueba de tuberculina, quiénes cuando llegan al programa dicen, ve, voy a ver mi condición, si tengo una infección latente, si nosotros tenemos ya una infección donde nos dicen que tenemos una tuberculina mayor a 10, no somos candidatos en este momento de acuerdo a la resolución a recibir tratamiento para TB latente, pero sí, si la tuberculina nos da negativa, como lo vivimos ahorita, pues no la debemos de hacer de manera anual y eso mismo se cumple para las personas y los programas de VIH y los otros programas que a veces olvidamos, como las personas que están con alguna condición de inmunosupresión. Entonces, nos estamos haciendo estos chequeos como personal de salud, sabemos si estamos infectados o no, somos juiciosos en este tema de si estamos sintomáticos, descartar una tuberculosis activa, porque también han ido aumentando los casos en trabajadores de la salud, pero a veces creemos que tuberculosis no está con nosotros. ¿Y cómo es el tratamiento entonces de esta TB? El tratamiento básicamente de la tuberculosis latente tiene una duración aproximada de 6 meses y vamos a usar isoniazida en monoterapia, pero también tenemos la opción de usar isoniazida más rifampicina 3 meses en dosis una semanal, que también se ha generado como cierta resistencia en los programas de VIH de utilizarla, pero pues también para que lo tengamos presente, que es una sola dosis y que se da pues también desde el programa, pero entonces para que lo tengamos presente, que son 3 meses, una dosis semanal y ahí está pues esta presentación se las podemos compartir, la dosis máxima que se pueden recibir
de acuerdo pues a los esquemas. Y también tener presente pues que la isoniazida monoterapia es autoadministrada, pero que debemos hacer unos controles, no es que vamos a iniciar una profilaxis y nos olvidamos de la persona, sino que realmente hay que hacer los controles tanto para identificar que no esté haciendo una tuberculosis latente o que no está haciendo una reacción adversa por el tratamiento. Y esto ya lo hemos visto, pero se los voy a volver a insistir, tener muy presente que en las personas viviendo con VIH el criterio cambia. Entonces, el sintomático respiratorio es tos con o sin expectoración, fiebre, pérdida de peso o sudoración nocturna. Entonces, para que lo tengamos muy presente, para cuando hacemos estas configuraciones diagnósticas y tener en cuenta que también en la población general pues sigue el criterio de tos y expectoración por más de 15 días, pero hay unas letricas pequeñitas en la resolución que nos dicen si hay una tos persistente, inclusive sin expectoración, deberíamos de pensar que puede ser una tuberculosis. Y lo que lo refería, ahora hay un gran reto en qué pasa con nuestros contactos, tanto estrechos, familiares como laborales. Entonces también están priorizados y refieren que si hay un criterio de tos y expectoración de un día o más de duración, pues deberíamos de pensar de que puede ser una tuberculosis. Y que lo que les contaba ahorita, en todo este trabajo extramural que realizamos, pues poder identificar las personas, estos contactos y poderlas canalizar de manera efectiva a los servicios de salud. Si ustedes ven en todo el componente, siempre nos dicen, en las personas que viven con VIH se debe hacer o que se realicen la prueba, hacer ese tamizaje de si se está asintomática respiratoria o no. Y lo otro gran importante que trae la resolución y que se ha venido mejorando en el país es el acceso a la prueba molecular. Y también pues quiero que ustedes piensen y si al final podemos tener un momentico de interacción, ¿qué pasa con las pruebas moleculares? Sé dónde las hacen, sé cómo las ordeno, sé que hacen parte de los códigos CUPS, o sea, ¿qué está pasando con el acceso a la prueba molecular? Porque ya la baciloscopia, digamos que sale del componente del algoritmo diagnóstico de tuberculosis activa en las personas que tienen riesgo y entra la prueba molecular y el cultivo como esa primera línea para el diagnóstico de tuberculosis. Y pues también está en el nivel institucional que nos dicen en esas personas que están yendo a la consulta, no es solamente esperar a que tengan los síntomas, sino que si llega una persona a la consulta, voy a preguntar por los 4 síntomas que les he mencionado en el transcurso de la charla, pero también ustedes ven que ahí nos priorizan los centros de hemodiálisis y los centros oncológicos, porque también serían personas candidatas para descartar la enfermedad activa y iniciar el tratamiento para tuberculosis latente una vez también haya cumplido con este algoritmo diagnóstico. Tener en cuenta que tenemos unas metas siempre de captación de sintomáticos respiratorios y esto también pues cómo aplica sobre todo pues en las personas que viven con VIH. Yo les insisto mucho del componente de la parte de los contactos, porque es un tema que a veces olvidamos, entonces para que siempre lo tengamos presente. Tener en cuenta el diagnóstico de tuberculosis, que generalmente lo debemos de tener en cuenta para notificarlo a Civigila como el componente del bacteriológicamente confirmado, que si hacemos las pruebas y posteriormente tenemos un resultado, debemos estar haciendo ese ajuste en el Civigila y tenerlo como bacteriológicamente confirmado, pero también si hay personal de salud médico, sabemos que podemos hacer la configuración diagnóstica desde un componente clínico con las pruebas. Si es un paciente que está en un riesgo de que tenga un deterioro, pues puedo tomar la decisión de iniciar un tratamiento, así no tenga una prueba positiva, pero que tengo otras sugestivas como los rayos X, como el criterio histopatológico, el nexo epidemiológico, que me van a confluir todos estos criterios para poder tomar la decisión. Y pues en las personas que viven con VIH, pues tener en cuenta sobre todo la tuberculosis extrapulmonar,
muchos de los casos en las personas que viven con VIH no son tuberculosis pulmonares, entonces también cómo indagamos por esa fiebre, por esos síntomas, por las linfadenopatías, por otras condiciones que se pueden estar presentando en estas personas que viven con VIH. Y también pues tener muy presente el paciente recibido o no tratamientos anteriores, porque eso también nos va a poder ayudar a identificar casos fármaco-resistentes. En este momento tenemos una condición muy especial en algunos territorios del país y es que tenemos una transmisión muy activa de tuberculosis fármaco-resistente. Entonces ahora no es el caso de que venía previamente tratado y sale con una TB resistente, sino que nos estamos infectando y enfermando con tuberculosis fármaco-resistente. Entonces también para que esto lo tengamos presente cuando hacemos ese abordaje inicial de los casos y porque hay una proporción muy grande y si ahorita las compañeras referentes en Risaralda, con las personas que tienen VIH el desenlace es mucho peor. Entonces lo que pasa es que en estos casos o se pierden en el seguimiento o fallecen. Y es un porcentaje mucho más alto si estamos logrando un 70% de éxito en el tratamiento en las personas, en población general, en las personas con VIH no llegamos ni siquiera al 50%. Entonces, ¿qué está pasando con ellos? ¿Cómo vamos a hacer entre todos ese abordaje para que efectivamente se logre una adherencia al tratamiento? Y el otro componente, pues para que lo tengamos en cuenta, es que siempre, y como se los había mencionado, la confirmación microbiológica de la enfermedad, tener en cuenta que está el procedimiento en el código CUPS, que también les podemos compartir los códigos tanto para la PPD como para las pruebas moleculares en caso de que no tengamos a veces claro estos códigos. Y adicionalmente, siempre lo que está aquí es que responsabilidad y cómo tenemos las rutas con la CAPB para que efectivamente podamos avanzar para tener las pruebas moleculares a tiempo, porque también el reporte no lo deberíamos de estar dando a las 48 horas. El cultivo en medio líquido, que ya el medio sólido también pasa y dicen en el país y el Instituto Nacional de Salud debemos hacer cultivo en medio líquido. Las baciloscopias seriadas, que estas baciloscopias es para población general, pero también son los controles de tratamiento en todos los casos, sobre todo de tuberculosis pulmonar, las pruebas de identificación y de sensibilidad, porque si nosotros como médicos ordenamos prueba molecular, pero no ordenamos el cultivo con la identificación, entonces vamos a saber que es una micobacteria, pero no vamos a saber qué micobacteria. Y en las personas que viven con VIH es frecuente que se presenten otras micobacteriosis, entonces por eso es tan importante conocer el código CUPS que pertenece a la prueba de identificación y adicionalmente pues pedir los resultados de primera y de segunda línea. Y digamos que para ir cerrando en este componente, pues tener presente, como se los mencionaba, el algoritmo diagnóstico de tuberculosis latente, tanto en mis primeros niveles como en mis IPS especializadas y yo como entidad territorial, las personas que están de las entidades territoriales, si estamos realmente haciendo un control, venga, le descartaron a la persona viviendo con VIH tuberculosis activa, sí, y no la tiene. Bueno, y le hicieron la prueba de tuberculina. Sí, salió con todos los criterios y estamos iniciando tratamiento para TB latente y lo estamos terminando. O si no sale esa tuberculina positiva, estamos haciendo los controles anuales que corresponden. Como les mencionaba, si hacemos un abordaje adecuado de la TB latente, pues la idea es que no lleguemos a casos de tuberculosis activa, a diagnósticos tardíos y a la muerte de personas afectadas pues por la enfermedad. Esto es como básicamente lo que tenía para compartirles desde el componente del manejo de tuberculosis, desde el diagnóstico, y como se los mencionaba, esto ya se los dije en el transcurso de la charla, porque el reporte y también desde nuestra red de prestadores, desde las EAPB, sí estamos cumpliendo con estos tiempos para el diagnóstico de tuberculosis activa como tal en las personas que estamos descartando la enfermedad. Esto era como lo que tenía para compartirles
Si tienen alguna pregunta, Listo, duda, muchas gracias. Por favor, para las personas que tengan dudas, levantan la mano, tienen la mano levantada Mayra Alejandra, o pueden dejar sus dudas en el chat y yo las leo. Por aquí, María Angélica Jiménez pregunta: buenas noches, muchas gracias por la información. Quisiera saber cómo es la ruta de atención de TV activa y TV latente para personas que viven con VIH y que no cuentan con afiliación a salud, como es el caso de la población migrante no regularizada. Bueno, eso depende de cada territorio, pero dentro de la parte de la resolución 227 está que las personas, este primer componente debe ser desde dirigirlos como personas pobres no aseguradas. También debemos de tener presente y hacerles toda la configuración, y si vemos que tienen alguna dificultad, pues casi que hay que decirles consulten por urgencias, porque eso nada, está en riesgo la vida del paciente. No sé si en Risaralda tengan una ruta establecida, porque desde las secretarías lo que hacen es que desde las secretarías municipales, los primeros niveles de atención, las ESES, serían donde los pacientes se les hace este abordaje. No sé si las compañeras de Risaralda tengan alguna información adicional que les quieran completar. Sí, doctora, nosotros desde la Secretaría de Salud Departamental para la población pobre no asegurada, es decir, migrantes irregulares, la ruta de atención inicia efectivamente con las ESES municipales y en ser necesario se derivan al Hospital San Jorge, que es la red de atención que tenemos para la PPL. Sí, es básicamente así como funciona y así está dirigido en la resolución 227 también. Y ya pues se hace el ingreso. No sé si ustedes tengan centralizado para las personas pobres no aseguradas la atención de VIH, por ejemplo en Antioquia y en algunas partes, la misma ESE, en este caso por ejemplo acá es el Hospital La María, que hace la atención de las personas que viven con VIH con todo el programa especializado. No sé si haya este componente o cómo se hace el manejo de VIH, ya si tiene el diagnóstico. Nosotros acá contamos con IPS de atención integral en el municipio de Pereira, 8 IPS de atención integral para la red de las EAPBs, ya sean subsidiadas o contributivas, y la atención de infectología o de médico especialista en VIH con el Hospital San Jorge para la población pobre no asegurada. Pero arranca todo desde la ESE municipal. Perfecto, muchas gracias por la claridad. No sé si tengan alguna otra inquietud. En este momento nadie tiene la mano levantada y en el chat no tenemos. Bueno, entonces, siendo así, había dejado como un espacio de preguntas. Igual pues le comparto a través de Mauricio la presentación, y si tienen alguna duda o surge, pues estamos al pendiente para poderlas resolver. Darles las gracias y que tengan una feliz noche. A usted, doctora Alicia Andrea, y al Laboratorio Advanced Scientific de Colombia por habernos proporcionado esta charla del día de hoy. Recordarles, por favor, diligenciar la lista de asistencia. Recuerden que esta charla ha sido grabada y va a ser cargada en el canal de YouTube de la Secretaría de Salud de Risaralda en el programa de IPS, para las personas que de pronto la quieran volver a escuchar o replicar con el talento humano de sus instituciones de salud. Muchas gracias y feliz noche. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.